El día de hoy vamos a hablar acerca del ministerio de Jesús. Estamos acercándonos a ese tiempo especial de Semana Santa. Por lo tanto, yo quiero que empecemos a irnos enfocando en lo que es el ministerio de Jesús. Y cuando vemos el ministerio de Jesús, un ministerio perfecto, excelente, que desarrolló aquí en la tierra. Pero vamos a ver, hermano, aprender de él para poder crecer en esa dirección. Jesús, usted sabe su historia. Estuvimos en Navidad, por supuesto, recordamos cómo fue encarnado, todo lo que pasó a su alrededor. Esta hora queremos hablar acerca del ministerio, cómo inició el ministerio de Jesús. Abra su Biblia en el libro de Mateo, capítulo 3, verso 13. Mateo, capítulo 3, verso 13. La palabra del Señor dice que en los inicios del ministerio de Jesús, cuando muy inició, más bien antes que empezara el ministerio, entonces Jesús vino a Galilea, a Juan, al Jordán, para ser bautizado. A ser bautizado por él. Mas Juan se le oponía diciendo: yo necesito ser bautizado por ti, ¿y tú vienes a mí? Pero Jesús le respondió: deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó. Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y aquí los cielos fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y que venía sobre él. Y hubo una gran voz en los cielos que decía: este es mi Hijo amado, en quien yo tengo complacencia. Amado hermano, la manera en que Jesús inició su ministerio fue con obediencia. Una obediencia demostrada por medio del bautismo. Interesante lo que significaba el bautismo. Recuerda cuando Juan el Bautista estaba predicando, y estaba predicando para arrepentimiento. Él predicaba para que las personas llegaran al arrepentimiento. Gracias. Entonces, hermanos, estaba predicándole a personas que estaban en pecado. Y entonces venir a bautizarse era símbolo de pecado, ¿verdad? Porque estaban en pecado, venían y se bautizaban. Ahora, cuando nosotros podemos ver esto, Jesús no tenía pecado. Es más, fue concebido, ¿verdad?, sin pecado, y vivió toda su vida de esa manera. Entonces, si podemos analizarlo, podríamos decir, bueno, él no debía de bautizarse. Pero ¿sabe qué? Él venía en un acto de obediencia, porque quería cumplir lo que Dios había demandado que se hiciera. Eso era muy, muy importante. ¿Verdad? Importante que Jesús predicó con el ejemplo. Empezó predicando sin usar palabras. Empezó predicando con su actitud. La actitud que él tenía, ¿verdad? Y empezó a enseñar de esa manera. Amados hermanos, en un ambiente de obediencia, el Padre declara a su Hijo que es amado y que su actitud produce complacencia. Que el Padre, imagínese usted algo tremendo, el Padre se siente complacido cuando nosotros, sus hijos, actuamos en obediencia. Por eso es muy importante, hermano, la obediencia. Jesús inicia su ministerio mostrándonos que debemos de empezar, ¿verdad?, en obediencia. Yo sé que todos queremos servirle al Señor, ¿cierto? Hay un momento donde todos decimos: yo quiero servirle al Señor, por supuesto. El Señor nos llama, nos convertimos, y después que nos convertimos, el otro paso que queremos dar es servirle. Empezar en algo, involucrarnos en algo, en servir a la obra del Señor. Eso sería algo saludable. O sea, si de verdad nosotros nos arrepentimos, nos convertimos a Cristo, el otro paso va a ser tener el deseo de servirle, de involucrarnos. Ahora, para hacerlo, hermanos, primero debemos de hacerlo en una actitud de obediencia.
Pero sabe que esa actitud de obediencia, amados hermanos, esa actitud de obediencia debe de ir más allá de hacerlo porque se le está diciendo, sino que debe de ir a una actitud de sumisión, de someternos al señorío de Cristo, al señorío del Padre. Porque eso es algo interesante. Imagínense que hubiera ido, ¿verdad? Jesús, bueno, tengo que bautizarme y, ¿verdad? Aunque no quiera hacerlo, aunque no lo necesito. ¿Qué actitud hubiera sido esa? ¿No cree? Pero sabe que Él lo hizo, ¿verdad? Con todo su corazón vino a ser bautizado. Había sumisión, se estaba sometiendo al señorío, a la autoridad del Padre. El Padre había designado que de esa manera se debía de hacer. Y Él lo hizo. Eso es lo primero que estamos aprendiendo del ministerio de Jesús. A ser obedientes. Empezó su ministerio con una actitud de obediencia, con una actitud de sumisión a la autoridad, al señorío de Dios. Y entonces el otro paso dice que, ¿verdad? Fue la consagración. Interesante, amados hermanos, que para que nuestro ministerio, ¿verdad? O nuestro servicio a Dios en el Señor sea próspero, es necesario consagrar nuestras vidas a Él como lo hizo Jesús. Entonces empezó con una actitud de obediencia, de sumisión, y el otro paso fue la consagración. Jesús, ¿verdad? Se consagró a lo que iba a hacer, se dedicó. Mire esto que pasó fue después del bautismo. Dice la palabra del Señor que Jesús fue llevado. Ahora estoy en Mateo 4, del verso 1 en adelante. Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto y allí fue tentado. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches tuvo hambre. Amado hermano, el Señor Jesús se fue a un tiempo de retiro, se fue a un tiempo de consagración. Consagró su vida, ¿verdad? A lo que iba a hacer, al propósito, al llamado que tenía, al ministerio que debía de desempeñar. ¿Sabe que esto es clave, amado hermano? La consagración, que nosotros podamos consagrar nuestra vida a Dios, al ministerio, a la obra del Señor. Y eso fue lo que Él hizo en ayuno, en oración, 40 días, ¿verdad? Siendo ministrado el Padre, ¿verdad? En ese tiempo que tuvieron. Amado hermano, eso es lo que nosotros necesitamos. Consagrar nuestra vida a Dios. ¿Sabe que a través del ayuno nos conectamos más con Dios? Interesante los estudios que hay actualmente. Si usted puede ver algunos estudios de lo que es el ayuno, ahora, 2000 años, más de 2000 años después, ¿verdad? La ciencia se ha dado cuenta que el ayuno trae beneficios al cuerpo, trae beneficios al ser humano. ¿Alguien ha escuchado eso? Sí, cierto. O si no, se puede investigar los beneficios del ayuno y va a encontrar muchos beneficios del ayuno. Amado hermano, pero cuando uno lo mira a primera vista, dice, no, pues el ayuno, ¿qué beneficio voy a tener? No voy a comer. Estaba leyendo que cuando uno ayuna puede hasta concentrarse mejor en lo que uno está haciendo. Mire, amado hermano, y es también, ¿verdad? Es la manera de consagrar nuestra vida a Dios. ¿Sabe que Jesús empezó su ministerio de esa manera, consagrándose? Que me gustó bastante el último himno que cantaron los hermanos de la alabanza el día de hoy. Que mi corazón sea el templo del Espíritu Santo. Amado hermano, ahora lo que necesitamos es practicarlo. Ahora lo que necesitamos es que realmente, ¿verdad? Seamos el templo del Espíritu Santo. De poder estar allí, ¿verdad? Buscando consagrar nuestra vida al Señor, dedicar nuestra vida al Señor, hermano. Eso es lo que necesitamos, porque, ¿verdad? Cuando nosotros consagramos nuestras vidas, consagrar es decir, Señor, que mi vida sea dedicada para adorarte, que mis pensamientos, ¿sabe? Que cuando nosotros enfocamos nuestros pensamientos al Señor,
Cuando nosotros dedicamos nuestra vida al Señor, amado hermano, el Señor ministra nuestras vidas de una manera extraordinaria. Cuando hablamos de nuestra mente, debemos de tener una mente sobria. Esta semana estuvimos un tiempo de discipulado y estuvimos aprendiendo de lo que es tener una mente sobria. Tener una mente sobria es tener dominio propio en tu mente. ¿Verdad que también los sobrios es lo contrario que estar ebrio, ¿no? Una persona está ebria no tiene control de su mente ni de su cuerpo. Pero ser una persona sobria, tener una mente sobria, es tener dominio propio de su mente. Entonces nosotros tenemos ese dominio propio y decimos, bueno, yo voy a consagrar mi vida al Señor, mi mente al Señor. ¿Sabe? Algo que también aprendimos, ¿verdad? Que estábamos viendo el perfil de los discípulos del Señor y miramos algo interesante que decía ser amante de lo bueno, ¿verdad? Y entonces por un momento se le pasa a uno, ¿verdad? Por allí, por la mente, ser amante de lo bueno. Bueno, será carros de lujos, casas de 3, 4 niveles y no, eso será ser amante de lo bueno, relojes, ¿verdad? Rolex carísimos. No, ser amante de lo bueno es que usted en su corazón ame hacer lo bueno, hacer lo que Dios nos ha instruido, seguir al Señor, seguir su palabra y amarlo. Otra vez estamos hablando de consagración. Este libro que está aquí está consagrado, ¿cierto? Tiene la palabra del Señor. Está consagrado, está dedicado para leer la palabra, ¿verdad? Y es la palabra, está consagrado a esto. No va a ser para hacer dibujos, no va a servir para otra cosa porque está consagrado. De la misma manera nuestras vidas deben de estar consagradas al Señor. Ahora, estar consagrado al Señor no quiere decir que usted no va a hacer otro tipo de trabajo, ¿verdad? Pues estar consagrado al Señor no quiere decir que ya no va a cocinar, ¿no? Hoy llega la hermana y dice, estoy consagrada al Señor, así es que el lunes no esperes comida, ¿no? No, estar consagrado es que nuestra mente esté dedicada a pensar en lo bueno, a elegir lo bueno. También aprendíamos algo muy importante, que en nuestra mente hay una guerra. En nuestra mente pasa de todo, hermanos. Pasan pensamientos buenos y pasan pensamientos malos. ¿Sabe? Nuestra mente es similar a la internet. ¿En la internet hay solamente cosas buenas? Hay de todo, ¿verdad, hermanos? Hay de todo, hay bueno y hay malo. Pero usted elige ver lo bueno cuando usted desea hacerlo. Nosotros elegimos qué vamos a mirar. Nosotros elegimos si vamos a ver lo bueno o nos vamos por lo malo. Igual es en nuestra mente, hermanos. En nuestra mente hay de todo tipo de pensamientos. Por eso la Biblia dice que traigamos esos pensamientos a la obediencia de Cristo, cautivos a la obediencia de Cristo. Porque van a pasar pensamientos locos, hermanos, van a pasar. Van a ver aquellos pensamientos que uno dice, ay, Dios mío, ¿verdad? Qué pensamiento más feo que me vino a mi mente. Pero ahí es donde tenemos que desecharlos. Y Pablo dice desechar lo malo y retener lo bueno. Tenemos que retener lo bueno cuando consagramos nuestra mente al Señor. Como cuando consagramos, ¿verdad? Cuando un vaso usted lo usa solamente para beber agua, está dedicado a eso. Puede servirle de macetero, ¿no? Le pone agua, puede ponerle una planta. O sea, puede hacer 1000 y una cosas con ese vaso. Pero usted lo utiliza para poder tomar agua. Dedicar nuestra mente al Señor, hermanos, es cuando podemos hacer, ¿sabe? Consagrar nuestras vidas a Dios es predisponernos a hacer su voluntad siempre. Se lo repito, consagrar nuestras vidas a Dios
es predisponernos a hacer la voluntad de Dios siempre. Predisponemos. Yo voy a hacer la voluntad de Dios, o sea, yo voy a estar preparado en mi mente. Es más, pensemos que está iniciando el día y usted el día se levanta el lunes por la mañana y dice: hoy día lunes yo me dispongo a hacer la voluntad del Señor. Predisponiendo, antes de hacer cualquier cosa, yo voy a hacer la voluntad de Dios. Yo voy a amar a mi prójimo. ¿Sabe? Eso es consagrar su vida al Señor. Así de sencillo. Eso es consagrar su vida al Señor, su mente al Señor. Ay, pero está esta rola buena, ¿verdad? Y vamos a ponerlos y a meternos y ir en los pensamientos, irse al pasado, en aquellas canciones, quizás cuando le gustaba beber, ¿verdad? Y se ponía aquellas borracheras tremendas y le pone todo volumen y en su mente se fue. ¿Eso sería consagrar su vida al Señor? Es ahí donde estamos fallando, porque si tengo predispuesta mi mente, cuando oigo la canción, por más que me guste, por más que pasen pensamientos ahí por mi mente, voy a decir: no, voy a tener dominio propio. Y ese es el otro punto que le quiero hablar, ¿verdad? Entonces vimos que el Señor Jesús empezó su ministerio, lo empezó sometiéndose al señorío del Padre. Empezó su ministerio en obediencia. Esa obediencia lo llevó a consagrar su vida a lo que tenía que hacer. Consagrar su vida a Dios. Consagración. Tercero, tuvo dominio propio. Cuando él estaba consagrando su vida a Dios, mire, ese preciso momento viene el enemigo a tentarlo. No es tan rara la historia, es conocida la historia. Cuando más nos acercamos, por eso decimos muchas veces, ¿no? Me estoy acercando a Dios y ahora es cuando más tentaciones, cuando más circunstancias tengo en mi vida. Pero ¿sabe qué es lo bueno? Que todo lo puedo en Cristo, porque Él me fortalece. No importa las tentaciones. Algo tremendo, hermano. Jesús fue tentado, ¿verdad? Para demostrarnos a nosotros, ¿verdad? Que en su humanidad fue tentado. Fue tentado en su humanidad. Y sabe que salió libre de esa tentación. Eso quiere decir que nosotros también podemos prevalecer ante las tentaciones. ¿Está de acuerdo? Tentaciones van a venir. Interesante que el enemigo le pudo decir: mira, convierte esas piedras en pan. El enemigo le pudo ofrecer poder. El enemigo le pudo ofrecer un montón de cosas, pero no lo obligó. ¿Se dio cuenta? En ningún momento lo obligó a hacer nada. Amados hermanos, van a ser tentaciones. Los que van a venir a nuestras vidas van a ser tentaciones, pero de ahí no va a pasar si usted no lo permite y yo no lo permito. Si nosotros no lo permitimos, todo va a quedar en una tentación, en una probabilidad que se desviara, que se diera. ¿Sabe que si Eva se hubiera mantenido firme en su posición, Dios dijo no y yo no lo voy a hacer? Es más, ya ni quiero hablar contigo. Y si hubiera retirado, no hubiera pasado nada. Ahí hubiera quedado. Amados hermanos, nosotros necesitamos desarrollar ese dominio propio. Ese dominio propio, como se lo vengo diciendo, que empieza en la consagración. Cuando decidimos tener dominio propio de nuestros pensamientos, va a ser más fácil tener dominio propio de nuestras acciones. ¿Sabe? Empezamos al revés. ¿Cuántos han tratado de tener dominio propio? Espero que todos, ¿verdad? En algún momento hemos tratado de tener dominio propio. Y cuando estamos tratando, empezamos al revés porque queremos empezar con el dominio propio. No, voy a empezar no lo voy a hacer porque yo tengo dominio propio, yo no lo voy a hacer. Pero olvidamos el proceso. Primero hay que ser obedientes, hay que someterse al señorío de Cristo. Necesitamos someternos al señorío del Señor primero. Una vez usted estando sometido al señorío del Señor, entonces consagre su vida a Dios. Amados hermanos, cuando hayamos consagrado nuestra vida a Dios,
entonces va a ser más fácil tener dominio propio en las acciones, en el día a día. Porque en nuestra mente ya estamos trabajando. La Biblia dice que así como pensamos, somos. Como pensamos, actuamos. Como el hombre piensa, ¿verdad? Así es. Como es en su corazón. Entonces, hermanos, hay cosas que aparentemente ahora parece que todo está bien. Pero si en nuestra mente las cosas están mal, nuestras acciones van a ser mal. Van a ser malas. No le van a agradar al Señor. Y no importa, ¿verdad? Donde estemos sentaditos y todo. No importa. Siempre van a salir nuestras acciones. Y por eso el Señor dijo, por sus frutos los conoceréis. Por sus frutos los conoceréis. Amado hermano, ¿qué tipo de fruto estamos dando? Jesús nos enseñó antes de cualquier cosa. Antes de pararse y abrir el rollo y decir el Espíritu de Dios está sobre mí. Y decir el ministerio que venía a hacer antes de cualquier cosa. Empezó con pasos de obediencia, siguió consagrando su vida. Imagínense, siendo Dios, ¿verdad? Como humano, consagró su vida. Y tercero, tuvo dominio propio. Tuvo dominio propio. Amado hermano, ¿qué dominio propio tenemos nosotros? Es importante preguntárnoslos. Porque como discípulos de Cristo, ¿verdad? Hace unos días estaba viendo un video, ¿verdad? Y como iglesia del Nazareno, nuestro enfoque, hermanos, nuestra misión es hacer discípulos semejantes ¿a quién? Semejantes a Cristo en las naciones. Hacer discípulos semejantes a Cristo en las naciones. ¿Qué quiere decir eso? Que usted y yo debemos de ser semejantes a Cristo, caminar en esa dirección. Es un camino largo, es una verdad, es un llamado altísimo. Pero hermano, esa es la visión, Y no se puede quedar, bueno, ya más o menos, ya voy a la iglesia, ya acompaño a mi esposo a la iglesia, ¿verdad? Pues ya es bastante, ¿no? ¿Qué más? No. Es que el objetivo es ser semejantes a Cristo. Por lo tanto, nuestro caminar debe ser un caminar de obediencia. En nuestro caminar debe de haber consagración al Señor. Y sobre todo, dominio propio. Amados hermanos, las tentaciones, las pruebas, las luchas van a llegar a nuestras vidas. En el mundo tendréis aflicciones, dijo Jesús. Mire, pero confiad, ¿qué dijo? Yo he vencido al mundo. ¿Sabe que eso significa muchas cosas? Yo he vencido al mundo significa yo estuve en las mismas tentaciones que tú vas a estar. Pero yo vencí las tentaciones. Amén. Amado hermano, si el Señor venció esas tentaciones en su humanidad como persona, quiere decir que usted y yo también podemos. Él dijo que no nos da una carga más pesada o más grande que con la que podamos cargar nosotros. Las tentaciones, las pruebas, hermanos, si el Señor lo ha permitido es porque usted puede, ¿verdad? Porque con Cristo somos más que vencedores. Amén. Todo lo podemos en Cristo, hermanos. Ahí viene la palabra, ahí vivamos la palabra. Pero sabe que muchas veces los chavos, ¿verdad? Dicen todo lo puedo en Cristo solo para conquistar a la muchacha, ¿no? Ahí sí todo lo puedo en Cristo. Pero todo lo puedo en Cristo es en todas las circunstancias, en las tentaciones, en las pruebas, en los desafíos de la vida. Aun cuando las cosas parecen que van en nuestra contra, ahí debemos de decir todo lo puedo en Cristo. Porque somos obedientes a Cristo. Porque nuestra vida está consagrada al Señor. Que mi corazón sea el templo de tu espíritu. ¿Cuánto lo hemos cantado el día de hoy? Esforcémonos en hacerlo. Que nuestra vida sea el templo, que el Señor viva en nuestros corazones. Si el Señor vive en nuestros corazones, amados hermanos, entonces vamos a ser semejantes a Él. Entonces vamos a prevalecer ante las tentaciones, ante las luchas que van a venir en nuestras vidas. Han venido. Yo sé que muchos han pasado situaciones, hemos pasado situaciones difíciles. Pero ¿sabe qué? El Señor sigue estando con nosotros. Esa es la buena noticia.
El Señor está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Es tiempo de ver cómo está nuestro corazón. ¿Qué le parece si puesto de pie hablamos con el Señor? ¿Cómo estamos el día de hoy? ¿Hemos consagrado nuestra vida a Dios? ¿Por qué no puedo servir al Señor? ¿Por qué digo, sí me gustaría servir, me gustaría crecer, pero luego no puedo porque me desaniman a veces los hermanos? ¿Por qué? Quizás porque no estamos sometidos al señorío del Señor. Quizás porque no estamos siendo obedientes. Imagínense que hubiera venido Jesús y ¿quién es este Juan? ¿Y por qué tú? Si yo soy más que tú. Él se sometió al señorío. Eso es lo que nosotros tenemos que hacer, someternos al señorío de Dios en nuestras vidas. Consagración. ¿Qué le parece si consagramos nuestra vida al Señor? Consagre su vida, dígale: Señor, yo quiero dedicar mi mente, mis pensamientos a honrarte. Que lo que haga cotidianamente seas tú, Señor, que estés presente. ¿Qué le parece si se lo decimos al Señor? Padre, gracias te damos, Señor, en esta hora, Señor. Queremos someter nuestra vida a ti, Señor, a tu señorío, Padre. Aquí estamos. Un grupo de personas con hambre, con deseo. Algunos con curiosidad, Señor. Pero queremos seguirte. Aprendemos el día de hoy a someternos a tu señorío, a ser obedientes. Queremos ser obedientes. Señor, si no hemos sido obedientes en estos años, perdónanos. Perdónanos. Si no hemos consagrado nuestras vidas a ti, Señor. Si no hay fruto en nuestras vidas, si no tenemos dominio propio. Señor, si nos rendimos fácilmente, ayúdanos. Que esta mañana seas tú ministrando, que esta mañana seas tú levantando, Señor. Tú das fuerzas, dice tu palabra, al que no las tiene, Señor. Mira a cada hermano, a cada hermana que en esta mañana te está diciendo: Señor, aquí estoy, dame fuerzas. Seas tú con ellos, Señor. Señor, hay momentos débiles, hay momentos difíciles. Padre, que seas tú ministrando, Señor, en esos momentos complicados. Ministra, que sea tu presencia, que sea tu gracia obrando de una manera especial, Señor, en cada vida, en cada corazón, Padre amado. Gracias te damos en esta hora. Gracias te damos porque contigo somos más que vencedores, Señor. Lo dice tu palabra y lo creemos, Señor, en este momento. Que aunque vengan situaciones difíciles a nuestras vidas, Señor, con tu poder, con tu gracia, seguiremos adelante. Con el apoyo de tu Espíritu Santo, el Consolador, el que nos da la fuerza, Señor. Ayúdanos a servirte, ayúdanos Señor, a desarrollar un ministerio en obediencia, consagrados, Padre, y ejerciendo ese dominio propio en nuestras vidas. Renueva las vidas, mira los corazones. Aquellos que el día de hoy te están diciendo: Señor, quiero empezar una vida diferente, quiero servirte de una manera óptima, Señor, al 100%, Señor. Sé tú con cada uno de nosotros. Gracias te damos, Señor. Gracias por tu misericordia. Gracias. Anhelamos servirte. Anhelamos honrarte. Anhelamos, Señor, glorificar tu nombre. Gracias te damos en esta preciosa mañana. Señor, ayúdanos, haznos fuertes en nuestras debilidades, en nuestras luchas, en las circunstancias difíciles que enfrentemos, Señor. Sea tu mano de poder sobreabundando en cada vida y en cada corazón. Gracias te damos, Padre amado, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amados hermanos, que el Señor les bendiga, que el Señor les guarde, que esta semana sea una semana de bendición. Y recuerde que todo lo podemos en Cristo, porque Él me fortalece. Bendiciones a todos.